queridos amigos, seguimos entonces con esta que sería como la cuarta clase de tarot fácil, aprendiendo fácil y rápido el tarot. Obviamente esto luego se complica. Hoy veremos algunas combinaciones que no vimos la clase pasada con las cartas de esa clase y ya, si recuerdan, terminamos en el carro que tenía que ver con avanzar, en aquella situación, relación, proyecto, etcétera. Una vez que salimos de la elección del enamorado, acá nos queda avanzar. ¿Y cómo sigue el cuento? Bueno, una vez que, claro, y dependiendo muchas veces de cómo somos, nuestra personalidad, para algunos avanzar, continuar, no es tan difícil como para otros que se entusiasman con algo, pero luego cuesta sostener. Entonces, la carta 8 en el tarot Rider, en este caso, ya que en el Marsella va a variar el número, nos dice justamente de esto, de la fuerza de voluntad y la perseverancia. Sostener, tener el control de la situación para poder llegar hasta el final. Si hablamos de una situación, la situación en sí va a ser una situación que tenemos controlada o dominada. Nos habla de mantener suavemente la presión sobre algo. Fíjense que en este caso la que ejerce presión no es nada más ni nada menos que una mujer. ¿Qué quiere decir esto en esta carta? Que no hace falta la energía masculina, yang, para sostener la presión, sino todo lo contrario, una energía sutil, suave, casi imperceptible, para no generar la provocación de la bestia, para que estos instintos señalados siempre por los animales no se desaten y nos terminen dando vuelta a la situación, ¿no? Entonces, si la pregunta tiene que ver con una relación, una persona, ¿de qué nos va a hablar? De una persona obviamente valiente, porque para entrar en esta situación hay que tener un poco de coraje, ¿no? Una persona determinada, una persona que sabe ejercer esa suave presión, animar al otro. No sabemos muy bien qué está haciendo ella con el león, si lo está calmando, si lo está animando, si lo está probando. Entonces de esto se trata y de este modo tiene que ser el carácter de una persona que se anime a esto, ¿no? No tener miedo, ser responsable, porque obviamente esto no lo hace cualquiera, y saber perfectamente cómo controlar y dominar la situación. Así que ya entendimos la energía de la carta de la fuerza, nos habla de fuerza, fuerza de voluntad, fuerza física, ejercer un control, una presión suave. ¿Qué pasa con nuestro amigo el ermitaño? Luego vamos a hablar de la parte de los números, ¿cierto? Que es tan importante como los símbolos y las figuras. Si hablamos de una situación, fíjense la energía de la carta, ¿no? Vemos a alguien que está de fiesta, alguien que está súper feliz y contento, nada que ver, ¿no? Vemos casi todo lo contrario, un ser solitario. Fíjense el paraje, el paisaje, ¿no? La soledad y yo, diría nuestro amigo Alejandro Sanz, ¿cierto? Una persona de edad y una persona que se sostiene en un bastón. Así es la situación por la que estamos preguntando, ¿cierto? Algo que necesita claridad, reflexión, meditación, iluminación. Entonces acá vemos a casi el primer personaje sacando la energía de la fuerza, que está mirando el camino recorrido. ¿Qué está iluminando él? Justamente esto que le llevó tanto tiempo, es un número 9, que le llevó tanto tiempo consolidar y hacer, ¿cierto? Entonces acá podríamos estar hablando de algo que está en sus finales y que antes de dar esta vuelta de tuerca con nuestra rueda de la fortuna, necesitamos ver y revisar posiblemente. Entonces, si estamos hablando de una situación, obviamente esta situación va a depender de nosotros. Si estamos hablando de proyectos, son proyectos que ya llevan un tiempo, que posiblemente necesita la solución o una respuesta. Si estamos hablando de personas de edad, fíjense el gesto, la postura, el semblante, una persona que está meditando, investigando, tratando de saber y conocer, una persona que obviamente no vemos desde esta actitud si es generosa, si es amable, si es cariñosa, porque se ve que en sus intenciones no está mostrarlo, una persona que va concentrada en su camino. Esto es dirigiéndose paso a paso
a esa meta, ese objetivo que necesita llegar. Entonces, ¿es una situación fácil? Y posiblemente no, ¿no? Por esto este personaje se toma su tiempo, es cauteloso, medita, piensa, analiza. Entonces, así es la situación que necesita todo esto, y así es esta persona, una persona que no se va a arriesgar como la carta anterior, que no necesita coraje y valor, sino que necesita prudencia y cautela. Si vemos la carta que sigue, la carta de la Rueda de la Fortuna, fíjense que ya es un número 10. Y si vamos de serie, acá se acabó con el 9, la serie de las unidades, y inicia una nueva serie, que es la de las decenas. ¿Qué nos va a querer decir esto numéricamente hablando? Que estamos en un nuevo inicio, ¿cierto? Si el mago, nuestra carta número 1, nos hablaba de inicios, la rueda, que es un 1 más 0, nos está hablando de nuevos inicios, o básicamente repetir una situación, un volver a empezar. Obviamente verán que hay 3 personajes, uno está ascendiendo mientras que el otro está descendiendo, y de esto puede tratarse esta rueda de la fortuna, cuando la suerte está de nuestro lado y nos estamos elevando, ascendiendo, o cuando la suerte parece estar en nuestra contra y entonces estamos descendiendo, ya sea de nivel, ya sea de posibilidades, oportunidades, sentimientos, etc. Entonces esta es una carta un poco que representa el movimiento, toda rueda tiende a girar, ¿cierto? Y representa la necesidad de ver de qué tipo de suerte se trata, si es la buena fortuna la que golpea, suerte en el azar, suerte en las relaciones, cuando sentimos que todo fluye, sale fácilmente, ¿cierto? O de mala suerte en el sentido de, obviamente, cuando veamos tiradas, cómo está rodeada esta carta. De esa manera vamos a saber si la suerte está a nuestro favor o en nuestra contra. No nos vamos a olvidar que si el autor pone la rueda de la fortuna, se trata de algo afortunado básicamente. La vamos a tomar en un inicio como una carta de suerte, ya sea en lo económico, ya sea en los proyectos, ya sea en la facilidad con la que realizamos las cosas que están por delante. Es una carta que pide básicamente también concentrarse en uno mismo, ¿cierto? Para no verse alterado por todo lo que pasa alrededor de uno. Si yo un día veo, ¿no?, que todo a mi alrededor es bueno y me dejo llevar por esa energía, y el otro día veo que todo a mi alrededor es malo y me dejo llevar por esa energía, posiblemente voy a estar así de ciclotímico. Entonces, lo mejor que puede pasar con esta carta, al resumirla en el número y volver a la unidad, es concentrarse en uno mismo, no ver tanto los factores externos, sino el concentrarse, ¿cierto?, en esta energía del mago, en volver a iniciar, pero centrándose en uno mismo, más allá de todo lo que pasa alrededor, y aprovecharlo, ¿no? Si el mago nos hablaba de la inteligencia para tomar decisiones, para dar el primer paso, la rueda de la fortuna es aquella carta que nos va a decir, bueno, una vez que ya sabés que tenés las cualidades, las capacidades, ya las usaste y viste el provecho o no que sacás de esto, ahora fíjate además las circunstancias que te rodean. Acá sería, como lo dice la psicología o la sociología, es el hombre y sus circunstancias. Bueno, queridos amigos, si vemos un poco cómo se relacionan estas cartas con algunos de los arcanos anteriores, fíjense, acá si vemos esta combinación podríamos decir que es una mujer que ejerce suave control, suave presión sobre las situaciones que le interesan, del mismo modo si fuera el hombre, ¿no?, un hombre decidido con coraje y valor que sabe controlar las situaciones. Si fuera el mago, sería algo que inicia y que necesita este control, esta presión suave. Si fuera la carta de nuestro carro, del mismo modo, es algo en lo que pensamos avanzar con determinación y coraje y que vamos a tener que sostener en el tiempo. Lo mismo será en el caso de la papisa, con esto que involucra el estudio, el conocimiento, y que todo el tiempo hay que perseverar, persistir. ¿Qué pasa si esta papisa nos aparece con la rueda de la fortuna? Bueno, justamente si hablamos de la rueda como las circunstancias, analizar y estudiar estas circunstancias para sacar provecho de ellos. Del mismo modo que si aparece el Papa con la rueda de la fortuna, bueno, esto es otra vez, ¿no?, ese consejo que necesitamos para sacar provecho de la situación, para tornar las cosas a nuestro favor, ¿cierto?,
para saber o tener una guía, entender a través de la transmisión y el conocimiento cómo aprovechar estas circunstancias, este movimiento que nos propone la vida. Del mismo modo, por ejemplo, si tenemos la combinación del Papa y los enamorados, claramente acá aparece la situación de un compromiso, de una boda, por ejemplo. En cambio, fíjense si tenemos la carta de los enamorados con nuestro ermitaño, acá parece que alguien necesita tomarse un tiempo para reflexionar, ¿cierto? Si acá tenemos la simbología de el amor, y acá tenemos una carta de tanta seriedad, de tanta cautela y prudencia, nos está avisando de esto, ¿no? Que revisemos nuestros sentimientos, que analicemos cada detalle de nuestra relación antes de dar un paso más en el compromiso o avanzar. Muy bien, queridos amigos, hasta acá llegamos con la carta número 10 y continuaremos en la próxima lección con las 3 cartas que siguen.